En una fresca mañana de otoño en el opulento suburbio de Brooklyn en Boston, Ethan Blackwood estaba parado en el porche delantero de su casa colonial recientemente adquirida. A los 34 años, había logrado lo que muchos considerarían el sueño americano. La majestuosa casa con su césped bien cuidado representaba la culminación de años de trabajo determinado construyendo su empresa de ciberseguridad desde una pequeña startup hasta un hombre respetado en la industria. La luz de la mañana captó el oro de su anillo de bodas mientras se despedía con la mano de su esposa Vivian, quien estaba sacando su lujoso SUV del camino de entrada en su camino hacia la firma de marketing donde se desempeñaba como directora ejecutiva. Para los extraños, los Blackwood personificaban el éxito, el ambicioso empresario tecnológico y su igualmente exitosa esposa, padres de 2 niños pequeños, propietarios de una hermosa casa en uno de los vecindarios más deseables de Boston. La empresa de Ethan había asegurado recientemente un importante contrato gubernamental que lo mantendría económicamente seguro por años. Vivian acababa de ser promovida después de orquestar una campaña particularmente exitosa para una cadena minorista nacional. Sus hijos, Mason de 8 años y Zoe de 6, asistían a una exclusiva escuela privada. Sus cuentas de redes sociales mostraban imágenes cuidadosamente seleccionadas de vacaciones familiares, celebraciones de aniversario y momentos casuales de dicha doméstica. Lo que esas imágenes no mostraban era la creciente distancia entre Ethan y Vivian. Sus conversaciones se habían vuelto cada vez más rutinarias, limitadas a la programación y la logística del cuidado de los niños. El trabajo de Ethan requería viajes frecuentes, a menudo llevándolo lejos por días o incluso semanas a la vez. Cuando estaba en casa, pasaba la mayoría de las noches en su oficina en casa, gestionando equipos en el extranjero y tratando con clientes en diferentes zonas horarias. Vivian se había acostumbrado a dormir sola, a asistir a funciones escolares y reuniones del vecindario por sí misma, a explicar la ausencia de Ethan con una sonrisa practicada que nunca llegaba del todo a sus ojos. Detrás del éxito profesional de Ethan yacía una infancia marcada por el abandono. Su padre biológico se había marchado cuando Ethan tenía apenas 4 años, dejando a su madre Marilyn para criarlo sola. Durante 8 años, habían luchado económicamente, mudándose entre pequeños apartamentos mientras Marilyn trabajaba en múltiples empleos para llegar a fin de mes. Todo cambió cuando Marilyn conoció a Warren Caldwell, un distinguido ejecutivo de negocios 20 años mayor que ella. En un año, estaban casados, y por primera vez en su joven vida, Ethan experimentó estabilidad. Warren había abrazado su rol como padrastro con entusiasmo inesperado. Le había enseñado a Ethan cómo lanzar una pelota de béisbol, lo había ayudado con sus proyectos de feria de ciencias, asistió a cada obra escolar y partido de fútbol. Cuando Ethan mostró interés en las computadoras, Warren le había comprado su primer kit de programación. Cuando comenzó su empresa, Warren había sido su primer inversor, proporcionando no solo capital sino orientación extraída de décadas de experiencia empresarial. Su relación había trascendido las dinámicas a menudo incómodas de las familias reconstituidas para convertirse en algo genuino y valioso. Fue Warren quien había ayudado a los Blackwood con el pago inicial de su nueva casa, insistiendo en contribuir a pesar de la renuencia inicial de Ethan. Fue Warren quien le había dado a Ethan la daga de la época de la guerra civil que ahora colgaba en la pared de su oficina en casa, una reliquia familiar transmitida a través de generaciones de hombres Caldwell. Warren se la había presentado a Ethan en su 30º cumpleaños, un gesto simbólico que cementó el lugar de Ethan en el legado familiar a pesar de la falta de conexión biológica. La primera señal de que algo andaba mal en la casa de los Blackwood llegó a principios de octubre, cuando Ethan notó que el reloj de bolsillo de su abuelo faltaba del cajón donde lo guardaba. El reloj había sido uno de los pocos recuerdos que tenía de la familia de su padre biológico, un antiguo reloj con grabados intrincados y una correa de cuero gastada. Interrogó a Vivian al respecto, pero ella pareció genuinamente desconcertada, sugiriendo que quizás lo había extraviado o que uno de los niños podría haberlo tomado mientras jugaba. 2 semanas después, Ethan descubrió que también faltaba un par de pendientes de diamantes que le había regalado a Vivian para su aniversario. La semana siguiente, descubrió que varios cientos de dólares que había guardado en el cajón de su escritorio para emergencias habían desaparecido. Cada incidente por sí solo podría haberse explicado: artículos extraviados, dinero gastado y olvidado, pero juntos, formaban un patrón que dejaba a Ethan cada vez más inquieto. Después de una considerable deliberación, Ethan tomó la decisión de instalar cámaras de seguridad en toda su casa. Le dijo a Vivian que había habido informes de robos en el vecindario,
lo cual no era completamente falso, aunque no era su principal preocupación. El sistema que eligió era discreto pero completo, con cámaras cubriendo todas las entradas, las áreas principales de estar y los pasillos. Deliberadamente evitó colocar cámaras en los dormitorios o baños, diciéndose a sí mismo que estaba siendo cauteloso, no invasivo. Podía acceder a las imágenes de forma remota a través de una aplicación en su teléfono, permitiéndole revisar la casa mientras viajaba. Con las cámaras instaladas, Eason sintió una mezcla de alivio y culpa, alivio de que pronto tendría respuestas, culpa de que había recurrido a la vigilancia dentro de su propia casa. Cuando partió para un viaje de negocios de una semana a Seattle, besó a Vivian al despedirse con una naturalidad forzada, sin dejar entrever que estaría observando su hogar más de cerca que nunca. Los primeros días de grabación no revelaron nada inusual. Vivian seguía su rutina normal, saliendo para el trabajo por la mañana, regresando por la noche, ayudando a los niños con la tarea, preparando la cena, viendo televisión antes de acostarse. La ama de llaves vino en su horario regular. La niñera de los niños llegó cuando se esperaba. Nada parecía fuera de lugar o preocupante. En el cuarto día del viaje de Eason, el patrón cambió. La cámara en el vestíbulo capturó a Warren Calvell llegando a la casa de los Blackwood alrededor del mediodía, un momento inusual para una visita. Vivian lo recibió con un abrazo prolongado que, aunque no explícitamente inapropiado, duró varios segundos más de lo que podría esperarse entre una mujer y su suegro. Desaparecieron en la cocina, más allá del alcance de las cámaras, emergiendo una hora después con copas de vino en mano, su lenguaje corporal relajado e íntimo. No había nada definitivamente incorrecto en la escena. Vivian y Warren siempre habían tenido una relación cordial, y no era inaudito que pasaran tiempo juntos, especialmente cuando Eason estaba fuera. Sin embargo, algo acerca de su interacción inquietaba a Eason. Se encontró reproduciendo el metraje, analizando cada gesto, cada mirada entre ellos, buscando confirmación de una inquietud que no podía nombrar del todo. Las semillas de esta inquietud habían sido plantadas años antes, aunque Eason nunca se había permitido pensar en ellas. Había conocido a Vivian durante su último año de universidad, presentados por amigos mutuos en una fiesta del campus. Su atracción había sido inmediata e intensa, su relación progresando rápidamente de citas casuales a un compromiso serio. Lo que Eason no había sabido hasta mucho después era que Vivian había conocido a Warren primero, durante un evento de fin de semana para padres el semestre anterior. Warren había venido solo a visitar a Eason, ya que Marilyn se estaba recuperando de una cirugía menor. Mientras Eason estaba reunido con un profesor, Warren había entrado en la cafetería del campus donde Vivian trabajaba a tiempo parcial. Habían entablado una conversación, encontrando un terreno común inesperado a pesar de su diferencia de edad. Para cuando Eason llegó, estaban enfrascados en una animada discusión sobre historia del arte, una pasión que compartían y que Eason no tenía. En ese momento, Eason no había pensado nada al respecto, complacido de que su padrastro y su futura novia se hubieran llevado tan bien. Más tarde, después de que él y Vivian comenzaran a salir, ella ocasionalmente mencionaba ideas o recomendaciones de Warren, libros que él había sugerido, exposiciones de las que le había hablado. Su conexión había parecido inofensiva, incluso positiva. Pero ahora, viéndolos en las imágenes de seguridad, Eason se encontró reconsiderando esas primeras interacciones, preguntándose si había pasado por alto algo significativo. A medida que avanzaba la semana, las visitas de Warren a la casa de los Blackwood se volvieron más frecuentes. Llegó una tarde con herramientas para arreglar un grifo que goteaba, otro día con comestibles para preparar la cena para Vivian y los niños. Cada vez, sus interacciones se volvían más cómodas, más familiares. Una vez, la cámara capturó a Warren apartando un mechón de cabello del rostro de Vivian, su mano demorándose momentáneamente contra su mejilla. Otra vez, se sentaron juntos en el sofá, revisando lo que parecían ser fotografías en el teléfono de Vivian, sus hombros tocándose, sus risas superponiéndose. Ninguno de estos momentos, vistos de forma aislada, habría generado una seria preocupación, pero colectivamente, pintaban un cuadro de una intimidad que trascendía los límites familiares típicos. Eason se encontró obsesivamente revisando las imágenes, su trabajo en Seattle sufriendo a medida que su atención se desviaba cada vez más hacia las escenas que se desarrollaban en su hogar a 3000 millas de distancia. El día antes de su regreso programado,
Ethan recibió una llamada de su hermana Thea. Ella había estado en la casa de su madre para la cena del domingo y había notado algo extraño en el comportamiento de Warren. Había estado distraído, revisando su teléfono repetidamente, y se había ido inmediatamente después del postre con una vaga excusa sobre encontrarse con un amigo. Lo que le había parecido particularmente extraño a Thea era que Warren había estado usando colonia, algo que rara vez se molestaba en usar para reuniones familiares. Había debatido si mencionárselo a Ethan, pero finalmente decidió que su inquietud justificaba una conversación. Ethan escuchó las preocupaciones de su hermana con creciente temor. Le aseguró que todo estaba bien, que probablemente estaba interpretando demasiado comportamientos inocentes, incluso mientras sus propias sospechas se profundizaban. Después de terminar la llamada, revisó las imágenes de seguridad de esa noche. Efectivamente, dentro de una hora después de dejar a su esposa en la cena del domingo, el auto de Warren entró en el camino de entrada de los Blackwood. La cámara lo capturó enderezándose la chaqueta antes de tocar el timbre, su postura sugiriendo anticipación en lugar de la actitud casual de un familiar haciendo una visita improvisada. Vivian abrió la puerta usando un vestido que Ethan nunca había visto antes, su cabello peinado de manera diferente a su habitual arreglo práctico para el trabajo. Recibió a Warren con una copa de vino ya servida, conduciéndolo a la sala de estar donde la iluminación había sido atenuada. Se acomodaron en el sofá, sentándose más cerca de lo necesario dado el amplio espacio disponible. Su conversación era animada, puntuada por risas y momentos en que uno u otro tocaría el brazo u hombro del otro. Mientras Ethan veía esto desarrollarse en el televisor de su habitación de hotel, conectado de forma remota a su sistema de seguridad doméstica, sintió un peso frío asentándose en su estómago. La escena ante él no era definitivamente incriminatoria, pero ciertamente no era la interacción típica entre una mujer y su suegro. Se encontró mirando la daga de la guerra civil montada en la pared detrás de ellos, un regalo de Warren que una vez había simbolizado la aceptación de Ethan en el legado familiar de los Caldwell. Ahora colgaba allí como un testigo silencioso de lo que fuera que se estaba desarrollando entre su esposa y su padrastro. Esa noche, Ethan apenas durmió, su mente repasando posibilidades, cada una más dolorosa que la anterior. Por la mañana, se había convencido de que sus sospechas eran exageradas, que estaba proyectando sus inseguridades en interacciones inocentes. Resolvió regresar a casa según lo programado, reconectar con Vivian, poner más esfuerzo para cerrar la creciente distancia entre ellos. Quizás lo que estaba viendo era simplemente su esposa buscando la conexión emocional que había estado faltando en su matrimonio. Con esta resolución en mente, Ethan empacó sus maletas y se preparó para su vuelo a casa, determinado a abordar los problemas reales en su matrimonio en lugar de perseguir sombras. Pero antes de salir de su habitación de hotel, revisó las imágenes de seguridad una última vez, diciéndose a sí mismo que sería su último acto de vigilancia, un hábito que rompería una vez que regresara a casa. Lo que vio destrozó cualquier ilusión restante. El metraje de la noche anterior comenzó bastante inocentemente. Vivian había acostado a los niños y estaba sentada sola en la sala de estar, leyendo. Alrededor de las 9 en punto, su teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Lo leyó, luego se movió rápidamente al baño, donde pasó varios minutos ajustando su apariencia, cepillándose el cabello, aplicando lápiz labial, cambiándose la parte superior. A las 9:30, el auto de Warren entró en el camino de entrada, con las luces apagadas, estacionando en un ángulo que lo ocultaba parcialmente de la vista de la calle. Vivian lo dejó entrar sin encender la luz del porche. Se abrazaron en el vestíbulo oscurecido, no el breve abrazo de familiares sino el prolongado y íntimo abrazo de amantes. Las manos de Warren trazaron la curva de la espalda de Vivian, asentándose en su cintura mientras la besaba con una pasión inequívoca. Se movieron juntos hacia la sala de estar, donde Warren sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, dentro había una pulsera que captó la luz mientras la abrochaba alrededor de la muñeca de Vivian. Ethan reconoció la pulsera inmediatamente. Había pertenecido a su abuela, parte de un conjunto que incluía el reloj de bolsillo desaparecido. Warren había heredado ambas piezas después de la muerte de su padre, manteniéndolas en una caja de seguridad durante años. El reloj había sido dado a Ethan como un símbolo de su lugar en la familia. La pulsera supuestamente había permanecido guardada de manera segura, demasiado valiosa para el uso diario. Mientras Vivian admiraba la pulsera, Warren metió la mano en su otro bolsillo y sacó el reloj de bolsillo desaparecido. La conversación que siguió fue inaudible a través de las imágenes de seguridad,
pero sus expresiones y gestos contaban suficiente de la historia. Warren estaba explicando algo, señalando el reloj y luego la pulsera, sugiriendo una conexión entre las piezas. El rostro de Vivian mostró sorpresa, luego comprensión, luego una emoción compleja que podría haber sido culpa o resolución. Se dirigieron juntos a la cocina, más allá del alcance de las cámaras, regresando poco después con vasos de whisky. Se acomodaron en el sofá, más cerca ahora, sus cuerpos orientados el uno hacia el otro. La conversación continuó, volviéndose más animada. En un momento, Vivian se limpió las lágrimas de los ojos, y Warren la atrajo contra su pecho, acariciando su cabello con ternura practicada. Lo que sucedió a continuación eliminó cualquier duda persistente sobre la naturaleza de su relación. Su abrazo pasó de ser reconfortante a apasionado, manos explorando con intimidad familiar, besos profundizándose. Warren se puso de pie, tomando la mano de Vivian, y la condujo hacia la escalera que los llevaría al dormitorio principal, el dormitorio que Ethan compartía con su esposa. Ascendieron las escaleras juntos, desapareciendo de la vista de las cámaras. Ethan se quedó congelado en su habitación de hotel, el control remoto en su mano, su mundo derrumbándose a su alrededor. La traición era absoluta, no solo la infidelidad física sino la conexión emocional, los secretos compartidos, el engaño calculado. Las dos personas en las que más confiaba le habían estado mintiendo, posiblemente durante años, manteniendo un romance a sus espaldas mientras mantenían la pretensión de relaciones familiares normales. Con manos temblorosas, Ethan navegó a través de la interfaz del sistema de seguridad, accediendo a metrajes archivados de semanas anteriores. Encontró más evidencia de sus reuniones, Warren visitando cuando Ethan estaba viajando, encuentros nocturnos después de que los niños estaban dormidos, conversaciones susurradas en rincones de la casa. Descubrió que los pendientes desaparecidos habían sido empeñados para financiar un viaje de fin de semana que habían hecho juntos, explicando sus ausencias como obligaciones laborales separadas a sus respectivos cónyuges. Lo más devastador fue el metraje de 3 semanas antes, cuando Vivian y Warren habían estado sentados en el jardín, creyéndose no observados. Su conversación, apenas audible a través del micrófono de la cámara exterior, reveló que su relación había comenzado años atrás, antes de que Vivian y Ethan se casaran. Había habido una atracción inicial durante ese primer encuentro en la cafetería del campus, una conexión que había estado latente bajo la superficie mientras Vivian salía y eventualmente se casaba con Ethan. La aventura había comenzado en serio unos 2 años después de la boda, durante un periodo en que Ethan estaba consumido por hacer crecer su negocio, a menudo trabajando jornadas de 16 horas y viajando frecuentemente. Warren había ofrecido apoyo emocional a Vivian, posicionándose como un oído comprensivo para sus frustraciones sobre la ausencia de Ethan. Lo que había comenzado como almuerzos amistosos y conversaciones de apoyo había evolucionado a una aventura completa, cuidadosamente oculta bajo la apariencia de relaciones familiares apropiadas. A medida que la magnitud de la traición se hizo clara, las emociones de Ethan oscilaron rápidamente entre shock, dolor y rabia. Toda su realidad había sido socavada, su matrimonio, su relación con el hombre que lo había criado, su comprensión de su propia historia de vida. Cada recuerdo estaba ahora manchado, cada reunión familiar retroactivamente transformada por el conocimiento de su engaño. Ethan canceló su vuelo a casa. Se registró en un hotel diferente, incapaz de enfrentar regresar a la escena de la traición todavía. Durante 2 días, existió en una niebla de ira e incredulidad, apenas comiendo, durmiendo en ráfagas cortas y inquietas. Ignoró las llamadas de Vivian, de su oficina, de Warren. Continuó monitoreando las imágenes de seguridad, torturándose con vislumbres de su aventura continua, su aparente falta de preocupación por su ausencia prolongada sugiriendo que estaban disfrutando de la libertad que proporcionaba. Al tercer día, algo cambió en Ethan. El shock paralizante dio paso a una ira fría y enfocada. Reservó un vuelo nocturno a Boston, sin decirle a nadie de su regreso. Mientras el avión despegaba, miró por la ventana a las luces menguantes de Seattle, sabiendo que cuando aterrizara, la confrontación que estaba a punto de iniciar alteraría irrevocablemente el curso de múltiples vidas. El aire de la noche contenía el primer indicio del acercamiento del invierno cuando el taxi de Ethan se detuvo frente a su casa en Brooklyn Line. Las luces en las ventanas de la planta baja emitían un cálido resplandor que una vez habría señalado bienvenida pero ahora parecían burlarse de él con su sugerencia de armonía doméstica. Pagó al conductor y se quedó un momento en la acera, preparándose para lo que estaba por venir. Había arreglado que sus hijos pasaran la noche con su hermana Thea,
fabricando una historia sobre querer sorprender a Vivian con una velada romántica a su regreso. La casa debería haber estado vacía excepto por Vivian, pero cuando Eason se acercó, notó un auto familiar estacionado a mitad de cuadra, el Mercedes plateado de Warren, posicionado para ser menos inmediatamente notable para observadores casuales o vecinos que regresaban. La vista del auto cristalizó la ira de Eason. Esto no era una anomalía o un malentendido. Era un patrón calculado de engaño desarrollándose en su propia casa, con su propia esposa, orquestado por el hombre que había afirmado amarlo como a un hijo. Eason entró silenciosamente, usando su llave en lugar de tocar el timbre. El vestíbulo estaba oscuro, pero podía escuchar música tenue viniendo de arriba, una lista de reproducción de jazz que Vivian favorecía para noches a solas. Excepto que ella no estaba sola, y la realización envió una nueva ola de furia a través de él. Se movió por la casa con deliberada quietud, notando las evidencias de su presencia, 2 copas de vino en la encimera de la cocina, el abrigo de Warren colgado sobre una silla del comedor, los zapatos de Vivian descartados descuidadamente al pie de las escaleras. Cada artículo era una nueva herida, otra confirmación de sus peores temores. Mientras ascendía la escalera, la música se hacía más fuerte, ahora puntuada por el sonido de risas, la risa ligera y melódica de Vivian seguida por el rumor más profundo de la respuesta de Warren. La puerta del dormitorio principal estaba parcialmente abierta, un destello de luz derramándose en el oscuro pasillo. Por un momento, Eason dudó, un último vestigio de negación sugiriendo que tal vez había una explicación inocente, que había malinterpretado todo lo que había visto. Entonces la voz de Warren se filtró a través de la abertura, baja e íntima, usando un apodo cariñoso para Vivian que hizo que la sangre de Eason se helara con la familiaridad casual que implicaba. Eason empujó la puerta para abrirla. La escena ante él se grabó en su conciencia con claridad fotográfica, Vivian y Warren en su cama, parcialmente vestidos, sus expresiones cambiando de placer a shock mientras registraban su presencia. La pulsera brillaba en la muñeca de Vivian, captando la luz mientras se aferraba a las sábanas contra su pecho. Durante varios latidos, nadie se movió. El cuadro se mantuvo como un fotograma congelado, Eason en la puerta, Vivian y Warren enredados en su cama matrimonial, los tres atrapados en un momento de terrible reconocimiento. Vivian rompió el silencio primero, su voz pequeña y estrangulada mientras decía el nombre de Eason. Era una pregunta y una súplica y una confesión todo a la vez. Warren ya se estaba moviendo, alcanzando su camisa descartada, su rostro una máscara de culpa y cálculo. Eason podía verlo evaluando la situación, determinando cómo manejar la crisis con el mismo pensamiento estratégico que había aplicado a problemas de negocios a lo largo de su carrera. Algo dentro de Eason se fracturó ante la vista de la respuesta pragmática de Warren. Este no era un hombre devastado por ser atrapado traicionando a su hijastro. Este era un hombre molesto por la interrupción de sus planes, ya formulando explicaciones y justificaciones. Entonces brotaron palabras de Eason, acusaciones y preguntas que se habían acumulado durante días de ver su traición desarrollarse a través de píxeles digitales. Exigió saber cuánto tiempo, cuándo había comenzado, cómo podían hacerle esto a él, a su madre, a los niños. Su voz subía y bajaba, quebrándose con emoción, manos gesticulando salvajemente mientras años de confianza se derrumbaban a su alrededor. Vivian estaba llorando ahora, su maquillaje rayando su rostro mientras intentaba explicar. Sus palabras pasaban sobre Eason en fragmentos: soledad, conexión, nunca quiso lastimarlo, no supo cómo terminarlo, lo amaba pero no de la misma manera. Cada justificación solo alimentaba su ira, cada lágrima pareciendo otra manipulación. Warren se había compuesto y ahora estaba tratando de tomar el control de la situación. Se acercó a Eason con las manos levantadas en un gesto apaciguador, usando el mismo tono tranquilizador que había empleado cuando Eason era un niño lidiando con alguna decepción menor. Habló de emociones complicadas, de cómo el amor no siempre podía contenerse dentro de límites convencionales, de cómo habían tratado de luchar contra sus sentimientos pero se encontraron atraídos el uno al otro por fuerzas más allá de su control. Mientras Warren hablaba, posicionándose como penitente y filósofo a la vez, algo en su manera sugería que esperaba comprensión, quizás incluso eventual perdón. Había una arrogancia subyacente en su contrición, una sensación de que creía que su relación con Vivian podría de alguna manera ser acomodada dentro de su estructura familiar después de que pasara el shock inicial. Fue esta presunción la que empujó a Eason más allá del pensamiento racional. En ese momento, vio con perfecta claridad cómo Warren había manipulado cada aspecto de su relación, preparando a Vivian desde su primer encuentro,
posicionándose como benefactor de Isen mientras codiciaba a su esposa, interpretando el papel de esposo devoto para Marilyn mientras la traicionaba de la manera más íntima posible. La mirada de Isen recorrió la habitación, posándose en la colección de fotografías familiares en la cómoda, imágenes de vacaciones y celebraciones en las que aparecían todos juntos, sonriendo para la cámara mientras los secretos se pudrían bajo la superficie. Detrás de esos marcos colgaba la daga de la guerra civil, su acero pulido captando la luz de la lámpara de noche. Sin una decisión consciente, Isen cruzó la habitación y levantó la daga de su montaje. El peso de la misma se sentía significativo en su mano, la empuñadura grabada presionando contra su palma. Warren reconoció el peligro inmediatamente, su expresión cambiando de apaciguadora a alarmada. Retrocedió, con las manos levantadas más alto ahora, ya no calmantes sino defensivas. Vivian gritó mientras Isen se lanzaba hacia adelante, la daga trazando un arco en el aire entre ellos. Warren intentó desviar el golpe, pero décadas de vida ejecutiva lo habían dejado blando y lento. La hoja lo alcanzó en el hombro, hundiéndose profundamente en el músculo. La conmoción en su rostro coincidía con la propia sorpresa de Isen, alguna parte separada de él realmente no había creído que lo haría, no se había creído capaz de tal violencia. La sangre floreció a través de la camisa blanca de Warren, una mancha carmesí extendiéndose con alarmante velocidad. Retrocedió tambaleándose, agarrando la herida, su expresión una mezcla de dolor e incredulidad. Vivian estaba gritando continuamente ahora, el sonido distante e irreal para los oídos de Isen como si viniera de otra habitación, otra vida. Warren cayó contra la mesita de noche, tirando la lámpara al suelo. En la iluminación alterada, las sombras bailaban a través de su rostro palideciente mientras miraba a Isen, su hijastro, su traidor, su víctima. Abrió la boca como para hablar, pero la sangre estaba llenando su garganta ahora, la daga habiendo golpeado más profundo de lo que cualquiera de ellos había pensado. El tiempo pareció comprimirse y expandirse simultáneamente. Más tarde, Isen lucharía por reconstruir la secuencia exacta de eventos, la forma en que Warren colapsó sobre la alfombra, el momento en que Vivian se apresuró a arrodillarse junto a él, presionando manos inútiles contra la herida. Recordaría el olor a cobre de la sangre llenando la habitación, la forma en que los ojos de Warren permanecieron fijos en los suyos hasta que la luz detrás de ellos se atenuó y se extinguió. Lo que Isen recordaría con perfecta claridad fue el momento en que se dio cuenta de que Warren estaba muerto, no herido o inconsciente sino irrevocablemente desaparecido. La comprensión lo golpeó con fuerza física, doblando sus rodillas y enviando la daga ensangrentada repiqueteando al suelo junto al hombre que se la había dado. Vivian seguía gritando, el sonido ahora puntuado por el golpeteo de puños en la puerta principal, vecinos alertados por la conmoción, exigiendo saber qué estaba sucediendo dentro de la casa de los Blackwood. Isen permaneció inmóvil, mirando sus manos, el cuerpo en el suelo, la mujer que había sido su esposa arrodillada en un charco de sangre que se extendía. En la distancia, las sirenas aullaban, haciéndose cada vez más fuertes a medida que se acercaban a la fachada antes perfecta de su vida suburbana. La detective Sofía Ramírez había estado con homicidios de Boston durante 15 años, pero la escena en la residencia Blackwood dejó incluso a ella sintiéndose inquieta. El elegante dormitorio principal con su decoración de buen gusto y fotografías familiares contrastaba fuertemente con la alfombra manchada de sangre y el cuerpo siendo fotografiado por técnicos forenses. Isen Blackwood estaba sentado al borde de la cama, esposado y con mirada vacía, su costosa camisa de negocio salpicada con la sangre de su padrastro. Al otro lado de la habitación, Vivian Blackwood se acurrucaba bajo una manta para sus sollozos ahogados el único sonido que rompía la quietud profesional de la investigación. La historia emergió en fragmentos durante las siguientes horas, la aventura, las cámaras de seguridad, la confrontación. Isen hablaba en un monótono desapegado, describiendo los eventos con la precisión de alguien narrando una película en lugar de relatando acciones que él había tomado. Cuando le preguntaron sobre sus emociones, pareció genuinamente confundido por la pregunta, como si el concepto de sentir se hubiera vuelto extraño para él. Marilyn Calpel llegó a la estación de policía poco antes del amanecer, su rostro ceniciento, su cuerpo pareciendo haber envejecido años en el espacio de una sola noche. Había perdido a su esposo y, en muchos aspectos, a su hijo en el mismo momento violento. Los detectives observaron a través del cristal unidireccional mientras ella se sentaba frente a Isen, ninguno de los dos hablando durante largos minutos.
el peso de la destrucción demasiado pesado para que las palabras lo soportaran. La audiencia preliminar se celebró 3 semanas después de la muerte de Warren. Eisen apareció en la corte con un traje proporcionado por su abogado, la costosa tela colgando suelta en su cuerpo después de semanas de apenas comer. Se declaró no culpable por razón de angustia emocional extrema, una elección estratégica que permitiría a su equipo de defensa presentar la narrativa completa de traición que condujo a la confrontación fatal. La fiscal Eleanor Winters construyó su caso metódicamente, retratando a Eisen como un esposo controlador que había invadido la privacidad de su esposa con equipos de vigilancia y luego cometió un asesinato premeditado cuando se enfrentó a su infidelidad. Ella enfatizó la elección de recuperar la daga, las múltiples heridas de puñalada, la falta de llamar a asistencia médica después del ataque. En su narrativa, Eisen era un hombre acostumbrado al poder que había reaccionado con violencia letal cuando ese poder fue desafiado. El abogado defensor Marcus Lovell contrarrestó con un retrato psicológico de un hombre empujado más allá de su punto de quiebre por la doble traición de las 2 personas en las que más confiaba. Presentó las imágenes de seguridad como evidencia, obligando al jurado a presenciar la aventura desarrollándose tal como Eisen lo había hecho. Llamó a testigos de carácter que testificaron sobre el temperamento habitualmente ecuánime de Eisen, su generosidad, su devoción a la familia. Trajo expertos que hablaron de psicosis temporal inducida por trauma emocional extremo, de la capacidad del cerebro para eludir el pensamiento racional cuando se enfrenta a una lesión psicológica abrumadora. El testimonio de Vivian resultó fundamental. Llamada como testigo para la acusación, entró en la sala del tribunal con la mirada baja, navegando por el guante de prensa y espectadores con visible incomodidad. En el estrado, confirmó la duración de la aventura y su papel en ella, pero cuando se le preguntó sobre la confrontación en sí, su testimonio divergió de la narrativa del fiscal. Describió la expresión de Eisen como una de devastación en lugar de ira, sus acciones como desesperadas en lugar de calculadas. Aceptó la responsabilidad por su parte en la tragedia, su voz quebrándose mientras admitía que sus elecciones habían puesto en marcha la secuencia fatal. Durante su testimonio, Eisen la observaba con una expresión ilegible. No habían hablado desde la noche de la muerte de Warren, separados por procedimientos legales y trauma mutuo. En el ambiente artificial de la sala del tribunal, parecían extraños que una vez habían compartido la intimidad del matrimonio, ahora conectados solo por la destrucción que habían causado juntos. Después de 7 semanas de testimonio, el jurado deliberó durante 4 días antes de llegar a su veredicto. Encontraron a Eisen culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato, aceptando el argumento de la defensa de angustia emocional extrema mientras rechazaban la exoneración completa. El juez Harrison Reynolds, reconociendo las circunstancias inusuales del caso, sentenció a Eisen a 15 años con la posibilidad de libertad condicional después de 10, una sentencia que reconocía la gravedad de quitar una vida mientras tomaba en cuenta la provocación extraordinaria que había precedido al acto. Mientras Eisen era conducido fuera de la sala del tribunal esposado, miró hacia atrás una vez a Vivian. Sus ojos se encontraron brevemente a través del divisor de madera que separaba la galería de los procedimientos. Lo que pasó entre ellos en ese momento permaneció como su secreto, un intercambio privado final antes de que sus caminos divergieran completamente. Los años que siguieron llevaron a cada sobreviviente de la tragedia en diferentes direcciones. Eisen se adaptó a la vida en prisión con la misma atención meticulosa que una vez había dado a la construcción de su negocio. Rechazó a la mayoría de los visitantes, aceptando solo a su hermana Thea y, ocasionalmente, a sus hijos, ahora siendo criados principalmente por la hermana de Vivian en Connecticut. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas, rechazando ofertas sustanciales de editores y productores interesados en su historia. En el programa educativo de la instalación, enseñó a otros reclusos sobre programación de computadoras, encontrando una medida de propósito en transmitir su conocimiento. Vivian dejó Boston inmediatamente después del juicio, cambiando su nombre y reubicándose en el noroeste del Pacífico. Marilyn Calpel vendió la casa que había compartido con Warren y se mudó a una comunidad de retiro en Arizona. Mantuvo contacto con Vivian y sus nietos a pesar de las dolorosas asociaciones, no queriendo cortar sus conexiones familiares restantes. La casa de los Blackwood permaneció vacía durante casi 2 años, su valor disminuido por su historia. Eventualmente, fue comprada por un joven ejecutivo tecnológico que se reubicaba desde California,
el precio lo suficientemente bajo como para compensar cualquier preocupación sobre su pasado. Las imágenes de seguridad que habían expuesto la aventura fueron selladas como evidencia después del juicio. Copias digitales existían en servidores y en archivos de casos, un registro permanente de los momentos que condujeron a la destrucción. Las cámaras que Eisen había instalado para atrapar a un ladrón habían captado en cambio el robo de confianza, de familia, de futuro, pérdidas mucho mayores que cualquier posesión material, pagadas con sangre y años y conexiones destrozadas que nunca podrían ser restauradas.